Carmen Ruiz cerraba la puerta principal del restaurante La Granada Dorada exactamente a las 10:30 de la noche. El aire de septiembre era fresco pero agradable, no requería chaqueta ni bufanda, solo una cazadora ligera sobre una camiseta negra. Se ajustó el pelo rubio recogido en una coleta y salió por la puerta trasera. 24 años, 3 años trabajando como camarera, una ruta habitual, caras conocidas de compañeros. Todo esto se convertía en una rutina que no irritaba, pero tampoco traía una alegría especial. Carmen vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, alquilaba con su propio dinero y no se quejaba. Tenía un carácter equilibrado, amable pero no ingenua, servicial pero sin excesiva sentimentalidad. Sabía ver a las personas tal como eran, porque el trabajo de camarera es una escuela de vida. En 3 años había visto de todo, grosería, generosidad, falsedad y sinceridad. Pero había una persona por la que cada noche preparaba una bolsa con comida. Federico Ramos. Un anciano que merodeaba cerca de los contenedores de basura detrás del restaurante. Carmen se enteró de su existencia por casualidad. Hace unos 3 meses salió después del turno por la puerta trasera y lo vio rebuscando en uno de los contenedores. Flaco, canoso, con una chaqueta raída, las manos temblorosas. Entonces le llevó por primera vez restos de la cena, sopa, pan, un trozo de pollo. El anciano la miró con tal gratitud que Carmen sintió un nudo en la garganta. Desde entonces se convirtió en un ritual. Cada noche empaquetaba discretamente comida, lo que quedaba después del turno y de todos modos iría a la basura, y se lo llevaba a Federico por la misma puerta trasera. Él solía sentarse en una vieja caja de madera junto a los contenedores, envuelto en una manta gastada. Nadie de sus compañeros lo sabía. No publicitaba su bondad, no subía fotos a las redes sociales, no se lo contaba a sus amigas. Simplemente hacía lo que consideraba correcto. El anciano era extraño. No era un vagabundo borracho, de los que abundan en las estaciones, sino alguien tranquilo, atento. Siempre le daba las gracias, pero nunca hablaba de más. A veces Carmen notaba cómo la miraba estudiosamente, como memorizando detalles. Esto no asustaba, más bien despertaba curiosidad. ¿Quién era antes? ¿Por qué acabó en la calle? Esta noche no era diferente a las demás. Carmen cogió la bolsa con comida y salió por la puerta trasera. Allí, en su lugar habitual, estaba sentado Federico Ramos. Al verla, se levantó de la caja. Su rostro era serio, incluso tenso. Carmen lo notó de inmediato. Buenas noches, dijo ella, extendiendo la bolsa. Hoy hay gazpacho y albóndigas. También empanadillas de espinacas. El anciano tomó la bolsa, pero no soltó su mano. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. Carmen se estremeció por la sorpresa. Por favor, escúcheme, dijo en voz baja pero insistente. Su voz era ronca pero firme. Si no fuera por usted, ya no estaría aquí. Permítame devolverle el favor. Carmen intentó liberar su mano, pero el anciano la sujetaba con firmeza. En sus ojos vio no locura, sino una seriedad aterradora. Federico, ¿qué ha pasado?, preguntó, intentando hablar con calma. Cuando regrese a casa, no encienda la luz, acuéstese inmediatamente, continuó él, sin prestar atención a su pregunta. Y por la mañana diga que está enferma. Confíe en mí. Pronto lo entenderá todo. El corazón de Carmen latía más rápido. Sabía que el anciano no estaba borracho, no olía a alcohol, su mirada era clara. Pero sus palabras sonaban extrañas, casi amenazantes. ¿Por qué?, exhaló. Explíqueme qué está pasando. El anciano miró a su alrededor. El área con los contenedores estaba vacía, solo el viento hacía susurrar los papeles en el asfalto. Del restaurante llegaban voces amortiguadas, alguien del personal aún no se había ido. En el restaurante están preparando una trampa, dijo más bajo. La escuché por casualidad. Contra usted. No puedo contarlo aquí, nos pueden oír. Pero créame, si no hace lo que le digo, la acusarán de algo que no ha cometido. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Una trampa?
¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién está preparando la trampa? Preguntó, intentando procesar lo que había oído. Sus compañeras. 2 mujeres. Estaba aquí, junto a los contenedores, cuando salieron a fumar. Pensaban que no había nadie. Discutían el plan. Quieren robar dinero de la caja fuerte y echarle la culpa a usted. Pero si hace lo que le digo, tendrá protección. El anciano soltó su mano y retrocedió un paso. Carmen se quedó inmóvil, sin poder moverse. Los pensamientos en su cabeza se confundían. ¿2 camareras? ¿Quién es exactamente? ¿Beatriz? ¿Lucía? ¿O alguien más? No entiendo, comenzó, pero el anciano negó con la cabeza. Ahora no debe entender. Solo confíe en mí. Vaya a casa, no encienda la luz, acuéstese. Por la mañana escriba que está enferma. Y quédese en casa todo el día. Me encargaré de que tenga una confirmación. ¿Confirmación de qué? Preguntó Carmen desconcertada. De que estuvo en casa. Cuando llegue el momento, lo entenderá todo. Dígame su dirección. Será de ayuda. Carmen, sin entender por qué, le dio al anciano su dirección. Él asintió, se dio la vuelta y volvió a su caja. Carmen permaneció de pie unos segundos más, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería volver, hacer más preguntas, exigir explicaciones. Pero otra parte, la que estaba acostumbrada a confiar en la intuición, decía, el anciano no miente. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida del callejón. En la calle estaba oscuro, los faroles brillaban tenuemente. Llegó a la parada de autobús y se sentó en el banco, esperando el transporte. En su cabeza giraban las palabras de Federico. Trampa. Robo de la caja fuerte. 2 compañeras. ¿Quiénes podrían ser? Llegó el autobús. Carmen se sentó junto a la ventana y se quedó mirando la oscuridad detrás del cristal. Los pensamientos no la dejaban en paz. Aparentemente, el anciano estaba junto a los contenedores cuando salieron a fumar. Escuchó su conversación. Significa que realmente discutían el plan justo allí, en la puerta trasera. No pensaron que alguien pudiera oír. O decidieron que un anciano sin hogar no era una amenaza, que no se lo contaría a nadie. Pero otra voz dentro de Carmen le decía que quizás el anciano había entendido algo mal. Después de todo, no se puede acusar a la gente de lo que aún no han hecho. Carmen bajó del autobús y caminó lentamente hacia su casa. El portal la recibió con el silencio habitual. Subió al 4º piso, sacó las llaves y abrió la puerta. Su mano se dirigió al interruptor y se detuvo. No encienda la luz. Carmen respiró hondo. Si el anciano tiene razón, esto no es solo una petición extraña. Es parte de algún plan. Un plan que debe protegerla. Cerró la puerta, se quitó la cazadora y las zapatillas y, sin encender la luz, pasó al dormitorio. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas finas, permitiendo distinguir los contornos de los muebles. Carmen se acostó en la cama y se tapó con la manta. El sueño no llegaba. Yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo, y pensaba. Si la trampa es real, entonces mañana por la mañana debe escribir que está enferma. No ir al turno. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué debe pasar? El anciano dijo que se encargaría de la confirmación. ¿De que estaría en casa? ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Carmen se volvió de lado y cerró los ojos. Tomó una decisión, confiaría en Federico. No porque fuera ingenua, sino porque la intuición le decía, este hombre no le desea ningún mal. Durante 3 meses había recibido comida de ella. Está agradecido. E incluso si tiene problemas mentales y entendió todo mal, no tiene la culpa. Y 2 días antes del incidente, Beatriz Vidal estaba sentada en el vestuario del restaurante La Granada Dorada mirando su teléfono. La pantalla brillaba en la penumbra, el turno había terminado media hora antes, pero ella no tenía prisa por irse.
Estaba esperando. La puerta se entreabrió y Lucía Torres se deslizó dentro. Miró a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie más en el vestuario y se sentó junto a Beatriz en el estrecho banco. Beatriz Vidal. 26 años, camarera con más experiencia que Carmen. Fría, calculadora, siempre insatisfecha con el salario. No ocultaba su envidia hacia aquellos a quienes el dueño del restaurante Eduardo Silva elogiaba. A Carmen la elogiaban a menudo, por su atención, por su puntualidad, por su habilidad para trabajar con los clientes. A Beatriz no le gustaba. Lucía Torres. 25 años, amiga de Beatriz. Alegre, frívola, pero codiciosa. A menudo decía que quería dinero, mucho dinero, y no importaba cómo. Carmen nunca tomó sus palabras en serio, consideraba que era una tontería. ¿Y bien?, preguntó Lucía en voz baja. Su voz estaba agitada, pero en sus ojos se leía hesitación. Beatriz levantó la vista del teléfono. Su rostro estaba frío, casi impasible. 26 años, 5 años trabajando en este restaurante, ¿y qué tenía? Un salario apenas por encima del mínimo, quejas constantes de los clientes, cansancio en las piernas y ninguna perspectiva. Y Carmen Ruiz, esa advenediza, trabajaba solo 3 años y ya era la favorita de Eduardo Silva, el dueño del restaurante. La elogiaban, le daban los mejores turnos, primas, le sonreían. Beatriz odiaba la injusticia. Y decidió corregirla a su manera. Todo está listo, dijo, guardando el teléfono en el bolsillo. La cámara funciona. Tengo el código anotado. Lucía era un año menor que Beatriz, pero parecía aún más joven, cara redonda, ojos claros, sonrisa eterna. Parecía una tonta frívola que solo pensaba en diversión. Pero era una impresión engañosa. Lucía sabía contar dinero. Y los quería. Muchos. Rápido. ¿Estás completamente segura de que nadie notará la cámara?, preguntó, cambiando nerviosamente de un pie a otro. Beatriz sonrió con frialdad. Es una mini cámara del tamaño de un botón. La instalé hace 3 semanas, cuando limpiaba en la oficina de Eduardo. Ni siquiera sospecha. Está en la estantería, justo frente a la caja fuerte. Ángulo de visión perfecto. Vi cómo introducía el código, cada dígito. Lucía asintió. El plan le parecía una locura, pero al mismo tiempo simple. Robar dinero de la caja fuerte, inculpar a Carmen, dividir el botín y desaparecer. Beatriz prometió que en la caja fuerte había ingresos de una semana, más de 4.000 euros. La mitad para cada una. Sería suficiente para irse a otra ciudad, comenzar una nueva vida. ¿Y cómo echaremos toda la culpa a Carmen?, preguntó Lucía. Esta pregunta le preocupaba más que nada. Si algo salía mal, si la policía no creía, entonces la cárcel estaba asegurada. Beatriz sacó de su bolso una hoja de papel escrita con letra pequeña. La desplegó sobre sus rodillas y asintió a Lucía. Escucha atentamente. El plan es el siguiente. Mañana comprarás todo lo necesario, una peluca rubia, vaqueros azules, una cazadora roja, zapatillas negras. Exactamente iguales a las de Carmen. Vi lo que cuelga en su taquilla, lleva exactamente esa ropa después del turno. Lucía frunció el ceño. ¿Peluca? ¿Hablas en serio? Absolutamente. Carmen tiene el pelo rubio, casi blanco. Tú eres morena. Pero tienen la misma figura. Se necesita un disfraz completo. Las cámaras del restaurante no son de la mejor calidad, pero si te pareces a ella, altura, figura, ropa, peinado, entonces en la grabación se verá exactamente ella. ¿Y si ella no viene a trabajar ese día?, preguntó Lucía. ¿Y si pide permiso o se enferma? Entonces ambas confirmaremos que la vimos por la noche, y con esa ropa, que vino y después de un tiempo se fue, dijo Beatriz. Porque precisamente ese día no habrá encargada de turno, y el director se irá a una reunión y no volverá. Lucía asintió lentamente. La lógica era férrea. Todos verán a Carmen en las cámaras.
Y ellas confirmarán que era ella. Y entonces tú, disfrazada como ella, entrarás en la oficina, abrirás la caja fuerte, cogerás el dinero y saldrás. En las cámaras se verá a Carmen. ¿A quién le demostrará que no fue ella? Lucía sintió como su corazón latía más rápido. El plan era genial. Carmen no podría demostrar que no fue ella. Y las cámaras mostrarán a una chica con su ropa, con su peinado. La policía la buscará de inmediato. Beatriz dobló la hoja y la guardó en su bolso. El jueves por la noche. El turno comienza a las 6. Vendrás al restaurante a las 7:30, cuando ya haya oscurecido. Entrarás por la puerta trasera, dejaré la puerta sin cerrar. Te cambiarás en el almacén, te pondrás la peluca. Luego subirás a la oficina de Eduardo. Yo estaré abajo, en el salón, distrayendo a Javier y a los demás. Abrirás la caja fuerte, cogerás el dinero, lo meterás en el bolso y saldrás por la puerta trasera. En las cámaras se verá cómo Carmen sale con un bolso. Eso es todo. Luego te quitarás la peluca, te cambiarás y desaparecerás. Y yo volveré al trabajo, como si nada. Lucía se imaginó esta escena. Entra en la oficina, abre la caja fuerte, saca fajos de dinero. Las manos tiemblan, el corazón late. Pero lo logra. Sale. Las cámaras graban a Carmen. Y la verdadera Carmen en ese momento no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Y si alguien me ve? Preguntó Lucía. ¿Si alguien del personal se cruza conmigo en el pasillo? Beatriz negó con la cabeza. El jueves por la noche habrá el mínimo de gente en el restaurante. Revisé el horario. Javier, yo, 2 cocineros en la cocina y el camarero Pablo. Ni siquiera vendrá la encargada de turno. Eso es todo. Mantendré ocupados a Javier y Pablo, les pediré ayuda con algo en el salón. Los cocineros están en la cocina, no salen. Tendrás unos 10 minutos de tiempo libre. Lucía asintió. 10 minutos. Era suficiente. Bien. ¿Y dividiremos el dinero de inmediato? Beatriz sonrió fríamente. No. Me darás el dinero. Lo esconderé en un lugar seguro. En una semana, cuando todo se calme, nos encontraremos y lo dividiremos. 50 y 50. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué debo darte todo el dinero? ¿Quizás me engañes? Beatriz la miró con una mirada helada. Porque yo ideé el plan. Porque instalé la cámara. Porque sé el código. Y tú eres solo la ejecutora. Si quieres tu parte, haz lo que digo. Si no, eres libre. Encontraré a otra. Lucía apretó los labios. Entendía, Beatriz no estaba faroleando. Si rechazaba, Beatriz encontraría a otra persona. Y el dinero era necesario. Urgentemente. Deudas, créditos, promesas que había que cumplir. De acuerdo, dijo en voz baja. Estoy de acuerdo. Pero prométeme que no me engañarás. Beatriz extendió su mano. Lo prometo. Se dieron la mano. El trato estaba hecho. Al día siguiente Lucía fue de compras. Primero, la peluca. Entró en una tienda de accesorios teatrales en la calle principal y eligió durante mucho tiempo entre docenas de opciones. Necesitaba una rubia, casi blanca, larga. Una que pudiera recogerse en una coleta, como Carmen. La vendedora, una mujer corpulenta de unos 50 años, la observaba con curiosidad. ¿Para una obra de teatro? Preguntó. Sí, mintió Lucía. Para una producción estudiantil. Interpreto a una chica con raíces nórdicas. Entiendo. Esta servirá. La vendedora le entregó una peluca de pelo artificial, de un tono rubio ceniza. Lucía se la probó. Quedaba perfecta. La compró, pagando 3.000 euros en efectivo. No cogió recibo. Luego, ropa. Vaqueros azules, del mismo color y marca que los de Carmen, los encontró en una tienda habitual de ropa juvenil. La cazadora roja tuvo que buscarla más tiempo, en varios lugares solo había burdeos oscuro o naranja.
Finalmente, en una tienda deportiva encontró la adecuada, rojo brillante, ligera, con cremallera. La talla coincidía con la suya. Carmen era un poco más delgada, pero la diferencia no se notaba bajo la ropa. Las zapatillas negras las compró allí mismo. Modelo simple, sin logotipos. Iguales a las de Carmen. Por la noche Lucía volvió a casa con las bolsas y desplegó las compras en la cama. Peluca, vaqueros, cazadora, zapatillas. El conjunto completo. Sacó el teléfono y fotografió todo, envió la foto a Beatriz. La respuesta llegó casi de inmediato. Excelente. Espero el jueves. Lucía dejó el teléfono y miró la ropa. Pronto se pondría todo esto, se convertiría en Carmen Ruiz y robaría 4.000 euros. ¿Daba miedo? Sí. Pero la codicia era más fuerte que el miedo. El miércoles por la noche Beatriz sacó el teléfono y abrió la aplicación conectada a la mini cámara. La grabación era nítida. Se veía como Eduardo se acercaba a la caja fuerte, introducía el código. 6 dígitos. Beatriz revisó la grabación varias veces, memorizando la secuencia. El código no había cambiado durante este tiempo. El jueves por la mañana Carmen Ruiz escribió en el chat que estaba enferma. Beatriz vio el mensaje y sonrió. Bueno, ¿qué? Enferma, entonces confirmaremos que vino al restaurante. Ahora solo quedaba esperar la noche. El turno comenzó a las 6. Beatriz llegó a tiempo, se cambió, salió al salón. Javier Campos, el director de sala, comprobaba la disposición de las mesas. Pablo, el joven camarero, limpiaba las copas. Los cocineros hacían ruido en la cocina con las ollas. A las 7:30 Lucía entró en el almacén por la puerta trasera. Beatriz la encontró en la puerta, comprobó que nadie las había visto. Lucía estaba pálida, las manos le temblaban. Todo está bien, susurró Beatriz. Cámbiate rápido. Lucía sacó de su bolso la peluca, los vaqueros, la cazadora, las zapatillas. Se quitó su ropa, se puso la comprada. Se puso la peluca, se la ajustó frente al pequeño espejo de la pared. Miró su reflejo. Se parecía. Mucho. Perfecto, evaluó Beatriz. Ahora escucha. Subes al segundo piso, la oficina está al final del pasillo. ¿No olvidaste el código de la caja fuerte? Repítelo. _7, 3, 9, 2, 1, 5, susurró Lucía. Bien hecho. Coges todo el dinero, lo metes en el bolso, sales por la entrada principal. Yo estaré abajo, distraeré a Javier. ¿Todo claro? Lucía asintió. El corazón latía de miedo. Pero se obligó a moverse. Subió por las escaleras. El pasillo estaba vacío. Llegó a la oficina, empujó la puerta. Abierta. La limpiadora debía venir dentro de 20 minutos. Entró. Cerró detrás de ella. La caja fuerte estaba junto a la pared, maciza, metálica. Lucía se acercó, marcó el código con dedos temblorosos. Clic. Se abrió. Dentro, dinero. Fajos de billetes, atados. Agarró el bolso, comenzó a meterlos uno tras otro. Las manos temblaban, pero continuó. El último fajo. Cerró el bolso. Cerró la caja fuerte. Se dio la vuelta y salió de la oficina. Bajó por las escaleras. Abajo Beatriz hablaba en voz alta con Javier, mostrándole algo en la tableta. Lucía pasó en silencio, salió por la puerta trasera a la calle. Listo. Hecho. Carmen se despertó el jueves por la mañana con una pesada sensación de ansiedad. No entendía qué debía pasar exactamente hoy, pero las palabras de Federico no la dejaban en paz. El anciano dijo que en el restaurante estaban preparando una trampa, que querían acusarla de un robo. Y que necesitaba quedarse en casa para obtener una coartada. Se levantó de la cama, se lavó, preparó café y se sentó junto a la ventana. Detrás del cristal había un día otoñal normal, cielo gris, transeúntes que se apresuraban por sus asuntos,
coches avanzando en el atasco. Todo como siempre. Pero dentro de Carmen todo se contraía por el presentimiento de un problema. Ayer escribió en el chat de trabajo que estaba enferma. Javier Campos respondió brevemente, entendido. Que te mejores. No hubo más preguntas. Cerraron el turno sin ella. Carmen terminó el café y dejó la taza en el fregadero. No sabía qué hacer a continuación. Sentarse y esperar. ¿Pero qué? El anciano prometió encargarse de que tuviera una confirmación de que estaba en casa. ¿Cómo planeaba hacerlo? La respuesta llegó inesperadamente rápido. A las 10:30 de la mañana llamaron a la puerta. Carmen se acercó a la mirilla y vio a 2 hombres uniformados. Policía. El corazón se le cayó. Abrió la puerta, intentando mantenerse tranquila. Buenos días, dijo uno de los policías, un hombre de unos 50 años. Agente de barrio Sergio Blanco. ¿Usted llamó a la patrulla? Carmen negó desconcertada con la cabeza. No, yo no llamé. Sergio Blanco sacó un cuaderno y pasó varias páginas. Extraño. Recibimos una llamada a su dirección. Informaron que personas desconocidas intentan entrar en el apartamento. ¿No escuchó nada? No, respondió Carmen, sintiendo como todo se enfriaba por dentro. Estoy sola en casa, nadie intentó entrar. El segundo policía, un chico joven de unos 30 años, miró dentro del apartamento a través de la puerta entreabierta. ¿Estuvo en casa todo el tiempo? ¿No salió esta mañana? Seguro. Estoy enferma, todo el día en casa. Sergio Blanco asintió e hizo una anotación en el cuaderno. Entiendo. Entonces, llamada falsa. Parece que alguien decidió bromear. Bueno, disculpe la molestia. Si hay problemas, llame. Se dieron la vuelta y fueron hacia las escaleras. Carmen cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Las manos temblaban. Era el anciano. Llamó a la policía para registrar que estaba en casa. El primer paso en la creación de una coartada. Pasó a la cocina, se sentó en una silla. Los pensamientos se confundían. ¿Para qué una coartada tan complicada? Carmen sacó el teléfono y abrió el chat de trabajo. Ningún mensaje nuevo. Todo tranquilo. ¿Quizás el anciano se equivocó? ¿Quizás no hay ninguna trampa? Pero 2 horas después llamaron de nuevo a la puerta. Carmen se acercó a la mirilla, el mismo agente de barrio Sergio Blanco, pero ahora solo, sin compañero. Su rostro estaba irritado. Abrió la puerta. Otra llamada a su dirección, dijo Sergio Blanco sin saludar. Ahora informan que la están inundando los vecinos de arriba. ¿Esto qué es? ¿Bromas? Carmen negó con la cabeza, intentando parecer sinceramente sorprendida. No, lo juro. No llamé. No sé quién lo hace. El agente suspiró pesadamente y sacó de nuevo el cuaderno. De acuerdo. Veo que está en casa. Lo registraré. Pero si esto continúa, lo investigaremos seriamente. ¿Quizás tiene enemigos? ¿O un exnovio vengándose? Carmen se encogió de hombros. No sé. No tengo conflictos con nadie. Sergio Blanco asintió, anotó la hora y las circunstancias de la salida, se despidió y se fue. Carmen cerró la puerta y volvió a la habitación. Ahora entendía el esquema. El anciano llamaba a la policía cada 2 horas con diferentes motivos. La policía venía, registraba que estaba en casa, y se iba. Cada visita era un registro en el protocolo, una marca de tiempo, una confirmación de ubicación. La coartada se estaba creando ante sus ojos. Al mediodía la policía vino por tercera vez. Esta vez vinieron 2, Sergio Blanco y una mujer de unos 40 años. Motivo de la llamada, ruido sospechoso en el apartamento, posible pelea. Escuche, dijo Sergio Blanco cuando Carmen abrió la puerta, entiendo que no es usted quien llama. Pero alguien llama persistentemente a patrulla a su dirección. ¿Quizás conoce el teléfono de quien puede hacer esto? Carmen negó con la cabeza. No podía decir la verdad, que era un anciano sin hogar quien lo hacía para crearle una coartada.
sonaría como una locura. En su lugar dijo, quizás vecinos. En nuestro portal vive una abuela, a veces confunde los apartamentos. Sergio Blanco resopló con descontento. De acuerdo. Lo comprobaremos. ¿Y usted está segura de que no salió desde la mañana? Segura, respondió Carmen firmemente. Estoy enferma, me siento mal. Todo el día en casa. La mujer uniformada la miró atentamente. Realmente se ve mal. Está pálida. ¿Quizás llamar a un médico? Carmen sonrió débilmente. Gracias, pero no es necesario. Ya estoy tomando medicinas. Solo necesito guardar cama. Los policías asintieron, anotaron otra salida y se fueron. Carmen cerró la puerta y se apoyó en la pared. 3 visitas en 4 horas. El anciano trabajaba como un reloj. Después del almuerzo intentó distraerse, encendió la televisión, vio las noticias, luego alguna serie. Pero no podía concentrarse. Los pensamientos volvían constantemente al restaurante. ¿Qué está pasando allí? ¿Beatriz y Lucía ya están actuando? ¿O aún se están preparando? A las 3 de la tarde la policía vino de nuevo. Esta vez el motivo era diferente, llamada anónima de que desde el apartamento se oían gritos de ayuda. Sergio Blanco estaba francamente enfadado. Es un idiota. Maldijo cuando Carmen abrió la puerta, 4ª vez en un día. ¿Qué? No tenemos nada más que hacer que ir por llamadas falsas. Carmen extendió las manos. Lo siento. Realmente no sé quién lo hace. De acuerdo, gruñó el agente. Veo que está aquí sola. Y que no le amenaza nada. Lo registraré. Pero mañana plantearé la cuestión de buscar a quien llama. Ya es suficiente de burlarse de la gente. Se fue, cerrando la puerta del portal con fuerza. Carmen volvió al apartamento y se sentó en el sofá. 4 visitas. 4 registros en los protocolos. 4 confirmaciones de que estuvo todo el día en casa. Por la noche la policía vino 2 veces más. Sergio Blanco ya no ocultaba su irritación, pero cada vez registraba concienzudamente la salida, la hora, las circunstancias. La última vez dijo, de acuerdo, señorita. No sé qué juegos alguien está jugando aquí, pero una cosa puedo decir con seguridad, esto es una burla. Lo he registrado 6 veces. Carmen asintió. Por dentro todo se contrajo. Significa que es cierto. El anciano le creó una coartada. Férrea, irrefutable. 6 visitas de la policía, registros documentales, testimonios de la gente. Cuando la policía se fue por última vez, ya había oscurecido en la calle. Carmen se acercó a la ventana y miró abajo. El patio estaba vacío. Los faroles brillaban tenuemente. De repente sintió un deseo intenso de ver a Federico, agradecerle, preguntarle qué está pasando en el restaurante, pero no podía salir. El anciano dijo, todo el día en casa. Significa que así debe ser. Se acostó en el sofá, se cubrió con la manta e intentó dormir. Pero el sueño no venía. Los pensamientos giraban en su cabeza como un carrusel. ¿Qué está pasando en el restaurante? ¿Robaron el dinero? ¿La inculparon? ¿Y cuándo sabrá la verdad? La respuesta llegó a la mañana siguiente. El viernes a las 9 de la mañana Carmen recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. ¿Aló? ¿Carmen Ruiz? Preguntó una voz masculina, oficial y fría. Sí, soy yo. Inspector Rafael Moreno, Policía Judicial. Necesita venir a la comisaría para prestar declaración. ¿Conoce la dirección? Carmen sintió como todo se enfriaba por dentro. Sí, la conozco. ¿De qué se trata? En el restaurante La Granada Dorada, donde trabaja, hubo un robo de una gran suma de dinero. La sospechamos de estar involucrada. Venga en el plazo de 1 hora. Colgaron. Carmen se quedó con el teléfono en la mano, sin poder moverse. Robo. La sospechan. Significa que todo pasó exactamente como advirtió el anciano. Se vistió rápidamente, cogió el bolso y salió de casa.
Llegó a la comisaría en autobús, entró. En la entrada el policía de guardia le indicó una oficina al final del pasillo. Carmen llamó. Escuchó una voz desde dentro, adelante. Abrió la puerta. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 40 años, de civil, traje gris, corte de pelo corto, rostro duro. Rafael Moreno. Siéntese, asintió hacia la silla enfrente. Carmen se sentó. Rafael Moreno abrió una carpeta con documentos y la miró atentamente. Carmen Ruiz, 24 años, camarera en el restaurante La Granada Dorada. ¿Correcto? Sí. Ayer por la noche, a las 19:45, de la caja fuerte en la oficina del dueño del restaurante Eduardo Silva fueron robados 4.200 euros. Según las grabaciones de las cámaras de vigilancia se ve que el robo lo cometió una chica muy parecida a usted. Pelo rubio, cazadora roja, vaqueros azules, zapatillas negras. Exactamente la ropa que usted suele llevar después del turno. Como vimos en las cámaras varios días antes del incidente. ¿Qué puede decir al respecto? Carmen respiró hondo. El anciano tenía razón. La inculparon. Alguien se vistió con ropa parecida y robó el dinero. Puedo decir que ayer estuve todo el día en casa, respondió con calma. Estaba enferma y no fui al turno. Tengo confirmación. Rafael Moreno sonrió. ¿Confirmación? ¿Cuál? Ayer todo el día vino la policía a mi casa. 6 veces. Por llamadas falsas. El agente de barrio Sergio Blanco cada vez registró que estoy en casa. Puede comprobarlo. El inspector frunció el ceño. Evidentemente no esperaba tal respuesta. Sacó el teléfono, marcó un número, habló brevemente con alguien. Colgó. Efectivamente, dijo lentamente, hay registros de 6 salidas a su dirección ayer. Diferentes horas, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 y 9 de la noche. Todas las salidas las registró el agente. Confirma que estuvo en casa. Carmen asintió. Significa que en las cámaras no era yo. Alguien se vistió con mi ropa y me imitó. Rafael Moreno la miró pensativamente. Versión interesante. Pero surge la pregunta, ¿quién pudo hacerlo? ¿Y para qué? Carmen se encogió de hombros. No sé. Quizás alguien de las compañeras quiso echarme la culpa. Moreno asintió. Lo comprobaremos. Por ahora está libre. Pero no salga de la ciudad. Aún nos pondremos en contacto con usted. Carmen salió de la comisaría y se detuvo en la calle. Las manos temblaban, el corazón latía. La coartada funcionó. El anciano tenía razón. Gracias a su astucia tenía una confirmación férrea de inocencia. 6 visitas de la policía, registros documentales, testimonios de la gente. Ahora la investigación debía buscar al verdadero ladrón. Y Carmen estaba segura, lo encontrarán. Eduardo Silva llegó al restaurante La Granada Dorada el viernes por la mañana a las 8:30. Normalmente aparecía cerca del mediodía, pero hoy decidió revisar los documentos de los ingresos de la semana, necesitaba preparar un informe para Hacienda. Subió a su oficina en el segundo piso, se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla y se acercó a la caja fuerte. Marcó el código, 7392115. Clic. La puerta se abrió. Eduardo se quedó inmóvil. La caja fuerte estaba vacía. Completamente vacía. Ni un solo billete, ni un solo fajo de dinero. Solo estantes vacíos y paredes metálicas. Se quedó de pie varios segundos, sin poder creer lo que veía. Luego se dio la vuelta bruscamente, agarró el teléfono y marcó el número del director de sala. Javier. Inmediatamente a mi oficina. En un minuto Javier Campos irrumpió en la oficina. Estaba agitado, la voz del jefe sonaba como si hubiera pasado algo terrible. Eduardo, ¿qué ha pasado? Eduardo señaló en silencio la caja fuerte abierta. Javier se acercó, miró dentro y palideció. Esto es. 4.200 euros, terminó Eduardo por él. Su voz era helada.
Los ingresos de una semana. Todo hasta el último céntimo. Alguien forzó la caja fuerte y se llevó el dinero. Javier tragó saliva. Las manos le temblaban. ¿Pero cómo? Solo usted conoce el código. Eduardo entrecerró los ojos. Evidentemente, alguien averiguó el código. La pregunta es quién y cómo. Llama a la policía. Inmediatamente, Javier sacó el teléfono y marcó el número del servicio de emergencias. Eduardo caminó por la oficina, intentando calmarse. 4.200 euros. No era solo dinero de la caja fuerte, eran los ingresos que debía ingresar en el banco hoy. Ahora tendría que explicar a dónde fueron los fondos, responder ante los socios, ante Hacienda. Alguien robó. Y ese alguien debe responder. La policía llegó en 20 minutos. El primero en entrar fue el inspector Rafael Moreno, un hombre de unos 40 años, en traje gris, con rostro duro y mirada atenta. Detrás de él iba una mujer uniformada, la experta criminalista Elena Castro, 36 años, con corte de pelo corto y expresión seria. Muéstreme el lugar del incidente, dijo brevemente Rafael Moreno. Eduardo los llevó a la oficina, señaló la caja fuerte. Elena Castro sacó un maletín con instrumentos, se puso guantes y comenzó la inspección. Rafael Moreno mientras tanto hacía preguntas. ¿Cuándo abrió la caja fuerte por última vez? El miércoles por la noche, respondió Eduardo. Puse allí los ingresos del día. Todo estaba en su sitio. ¿Quién conoce el código de la caja fuerte? Solo yo. ¿Estás seguro? Eduardo asintió. Absolutamente. No le dije el código a nadie. No lo guardé anotado en ningún sitio. Rafael Moreno anotó esto en su cuaderno. ¿Tiene cámaras de vigilancia en el restaurante? Sí. Varias cámaras en el salón, una en la entrada, una en el pasillo cerca de la oficina. Necesitamos las grabaciones de los últimos 2 días. Eduardo asintió y llevó al inspector al almacén, donde estaba el ordenador con el sistema de videovigilancia. Javier ya estaba sentado frente al monitor, revisando las grabaciones. ¿Encontraste algo? Preguntó Eduardo. Javier asintió, su rostro estaba sombrío. Sí. Ayer por la noche, a las 19:45, alguien entró en la oficina. Mire usted mismo. Giró el monitor. En la pantalla se veía una grabación de la cámara en el pasillo. Una chica con cazadora roja, vaqueros azules y zapatillas negras subía por las escaleras. Pelo rubio, recogido en coleta. Llegó a la puerta de la oficina, la abrió y entró. ¿Quién es? Preguntó Rafael Moreno. Eduardo miró fijamente la pantalla. Luego su rostro se contorsionó de ira. Carmen Ruiz. Camarera. Trabaja para mí desde hace 3 años. ¿Estás seguro? Absolutamente. Es su ropa, su peinado. La reconozco entre 1000. Rafael Moreno asintió e hizo una anotación. Continúe la grabación. Javier adelantó. Unos minutos después la puerta de la oficina se abrió y la misma chica salió. En sus manos tenía un bolso, evidentemente lleno de algo. Bajó rápidamente por las escaleras y salió por la puerta trasera. Eso es todo, dijo Javier en voz baja. Cogió el dinero y se fue. Eduardo golpeó con el puño en la mesa. No lo creo. ¿Carmen? Siempre fue honesta, responsable. ¿Cómo pudo? Rafael Moreno lo miró con calma. La gente cambia cuando se trata de dinero. Dígame, ¿estuvo ayer en el turno? Javier negó con la cabeza. No. Por la mañana escribió que estaba enferma. No vino a trabajar. Pero en la grabación evidentemente está sana, observó el inspector. Significa que mintió sobre la enfermedad para tener la oportunidad de venir discretamente y robar el dinero. Eduardo apretó los dientes. Se sentía traicionado. Carmen Ruiz. La chica que consideraba una de las mejores empleadas. A quien elogiaba, en quien confiaba. Y ella le robó 4.200 euros. Quiero que la arresten, dijo fríamente. Inmediatamente. Rafael Moreno asintió. La citaremos para interrogatorio. Deme sus datos de contacto. Eduardo dictó el número de teléfono y la dirección de Carmen.
El inspector anotó todo en su cuaderno y salió del almacén, sacando el teléfono. Unos minutos después volvió. La he citado a comisaría. Vendrá en el plazo de 1 hora. Eduardo asintió. Volvió a la oficina, donde Elena Castro continuaba la inspección. Tomaba huellas dactilares de la caja fuerte, del pomo de la puerta, de los estantes. Trabajaba en silencio, concentrada. ¿Encontró algo?, preguntó Eduardo. Elena asintió, sin apartar la vista del trabajo. Varias huellas en la caja fuerte. Ahora las tomo para análisis. También encontré algo interesante. Señaló la estantería enfrente de la caja fuerte. Eduardo se acercó más. En la estantería, entre los libros, había una pequeña caja negra del tamaño de un botón. ¿Qué es esto? Una mini cámara, respondió Elena. Cámara de vigilancia oculta. Está dirigida directamente a la caja fuerte. Alguien la instaló aquí para espiar cómo marca el código. Eduardo sintió cómo la sangre le subía a la cara. Cámara. Alguien instaló una cámara en su oficina. Alguien lo vigilaba, grababa cómo abría la caja fuerte. ¿Quién pudo ponerla?, preguntó con voz ronca. Elena retiró cuidadosamente la cámara de la estantería usando pinzas. Ahora comprobaremos las huellas en ella. Si tenemos suerte, encontraremos a quien la instaló. Rafael Moreno estaba cerca, observando atentamente el trabajo de la criminalista. Esto cambia el panorama, dijo pensativamente. Si alguien instaló una cámara para averiguar el código, entonces el robo fue planeado de antemano. No fue una decisión espontánea, sino un esquema pensado. Eduardo asintió. Significa que Carmen no está sola. ¿Tiene cómplices? Posiblemente. Lo averiguaremos. Elena Castro terminó la inspección de la oficina, empaquetó todas las muestras en contenedores y salió. Rafael Moreno se quedó con Eduardo y Javier. Ahora necesito interrogar a todo el personal, dijo. ¿Quién estuvo en el restaurante ayer por la noche? Javier sacó la tableta y abrió el horario de turnos. Yo estuve. Beatriz Vidal, camarera. Pablo Ortiz, camarero. 2 cocineros en la cocina, Diego y Andrés. Llámelos a todos. Necesito tomar declaraciones. Y tomar huellas dactilares. Javier asintió y comenzó a llamar a los empleados. En 1 hora en el restaurante se reunieron todos los que trabajaron ayer por la noche. Rafael Moreno interrogó a cada uno por separado en la oficina de Eduardo. La primera fue Beatriz Vidal. Entró en la oficina con rostro impasible, se sentó en la silla enfrente del inspector. ¿Vio a Carmen Ruiz en el restaurante? Beatriz se quedó inmóvil un momento, luego asintió lentamente. Sí, la vi. Por la mañana escribió en el chat que estaba enferma, que no vendría al turno. Todos lo vieron, Javier y los demás. Incluso pensé entonces, se desplomó con fiebre, pobrecita. Pero por la noche, sobre las 8, quizás un poco antes o después, apareció en el restaurante. Rafael Moreno se enderezó, su mirada se hizo más aguda. ¿A las 8 de la noche? ¿Estás segura? Absolutamente, Beatriz asintió con seguridad. Justo volvía del baño. Escuché cómo se abría la puerta del almacén, me di la vuelta y allí estaba Carmen. Incluso me sorprendí, ¿decía que estaba enferma? Le pregunté, ¿qué haces aquí? ¿No tenías fiebre? Y ella respondió que olvidó el pasaporte en su taquilla. Dijo que mañana necesita ir a la clínica y en su pasaporte está la tarjeta del seguro médico, que sin documento no la recibirían. Por eso vino a recogerlo. ¿Cómo se veía? Beatriz inclinó la cabeza, como recordando detalles. Normal. Con su cazadora roja, vaqueros. El pelo suelto estaba, creo, o en coleta, no recuerdo exactamente. Pero su aspecto era normal, no de enferma, me pareció. Incluso pensé, extraño, por la mañana fiebre y por la noche anda animada por la ciudad. Pero no dije nada, quién sabe, quizás se sintió mejor. ¿Qué hizo después? Pasó al vestuario. La seguí con la mirada, luego volví a mis asuntos. Unos 5 minutos después, quizás un poco más, salió.
Me saludó con la mano y se fue. Pensé, bueno, ya está, recogió el pasaporte y se fue a casa a curarse. Rafael Moreno anotó todo en su cuaderno, luego levantó la vista hacia Beatriz. ¿No la vio más esa noche? No, no la vi más. Se fue y yo continué trabajando. El inspector asintió, haciendo anotaciones. Beatriz estaba sentada tranquilamente, las manos cruzadas sobre las rodillas, el rostro impasible. Por dentro exultaba, era una cobertura perfecta. Ahora, cuando la policía supiera del robo, tendrían un testigo. Beatriz vio a Carmen en el restaurante por la noche. Vio cómo entraba en el vestuario, cómo salía. Esto confirmaba la versión de que Carmen estuvo en el edificio precisamente en el momento en que robaron el dinero. ¿Alguna vez estuvo en la oficina del dueño? Continuó Moreno. Beatriz asintió. Sí, varias veces. A veces limpio allí por petición de Eduardo. Cuando la limpiadora está enferma. Rafael Moreno anotó esto. Entiendo. Está libre. Pero no salga de la ciudad. Posiblemente se necesiten declaraciones adicionales. Beatriz se levantó y salió. Su rostro permanecía tranquilo, pero por dentro sentía como el corazón latía. La policía encontró la cámara. Eso es malo. Muy malo. Si encuentran sus huellas. El siguiente fue Pablo Ortiz, el joven camarero. Estaba evidentemente asustado, las manos le temblaban, la voz se le quebraba. Rafael Moreno le hizo las mismas preguntas. Pablo respondió que no notó nada, que toda la noche trabajó en el salón, que no entró en la oficina. Luego interrogaron a los cocineros. Ambos confirmaron que toda la noche estuvieron en la cocina, que no vieron a nadie sospechoso. El último fue Javier Campos. Contó que controló el turno, vigiló el salón, ayudó a los camareros. Aproximadamente a las 7:30 Beatriz le pidió ayuda con alguna cuestión en la tableta, algo con el sistema de pedidos. Estuvo unos 10 minutos ocupado con eso junto con ella. Nada más inusual hubo. Rafael Moreno terminó el interrogatorio y salió de la oficina. Eduardo lo esperaba en el pasillo. ¿Y bien? De momento nada concreto, respondió el inspector. Todos dicen que no notaron nada. Pero tengo dudas. ¿Cuáles? La cámara indica que alguien planeó el robo de antemano. Alguien que tenía acceso a la oficina y pudo instalarla discretamente. Eduardo frunció el ceño. ¿Cree que Carmen no trabajó sola? Estoy seguro. Y ahora lo averiguaremos con quién. En ese momento Carmen ya estaba sentada en la comisaría, respondiendo a las preguntas de Rafael Moreno. Contó sobre las 6 visitas de la policía a su apartamento, sobre la coartada, sobre que estuvo todo el día en casa. El inspector comprobó la información y se convenció de que decía la verdad. Situación interesante, dijo. En las cámaras se la ve a usted. Pero su coartada es férrea. Significa que alguien la imitó. La pregunta es quién y para qué. Carmen se encogió de hombros. No sé. Quizás alguien de las compañeras quiso echarme la culpa. Rafael Moreno asintió. Lo comprobaremos. Por ahora está libre. Pero manténgase localizable. Carmen salió de la comisaría y se detuvo en la calle. Sentía alivio, la coartada funcionó, no la arrestaron. Pero al mismo tiempo daba miedo. Alguien robó el dinero, vistiéndose con su ropa. Alguien quería que fuera a la cárcel. Por la noche iría a ver a Federico y le daría las gracias. Sin él ahora estaría sentada en una celda, acusada de robo. Y mientras tanto en el laboratorio policial Elena Castro recibió los resultados del análisis de las huellas dactilares de la mini cámara. Llamó a Rafael Moreno. Encontré coincidencia, dijo. Las huellas en la cámara pertenecen a Beatriz Vidal, camarera del restaurante. Rafael Moreno sonrió. Excelente. Significa que ella instaló la cámara. Ahora necesito entender quién fue su cómplice. Quien se vistió como Carmen y robó el dinero. Llamó a Eduardo y comunicó la noticia. El dueño del restaurante estaba furioso. ¿Beatriz? No puedo creerlo. Trabaja para mí desde hace 5 años. La gente cambia, repitió Rafael Moreno.
Ahora la citaremos para interrogatorio. Y averiguaremos toda la verdad. 1 hora después trajeron a Beatriz Vidal a la comisaría. Cuando le mostraron los resultados de la pericia, cuando le dijeron que sus huellas estaban en la cámara, primero intentó negarlo. Pero luego entendió que las pruebas eran irrefutables. De acuerdo, dijo fríamente, instalé la cámara. Pero el dinero no lo robé yo. ¿Quién entonces? Beatriz sonrió. Lucía Torres. Ella se vistió con la ropa de Carmen, se puso una peluca, entró en la oficina y cogió el dinero. Yo solo ayudé a averiguar el código. Nada más. Rafael Moreno asintió. ¿Dónde está Lucía ahora? No sé. Desapareció. Debía darme el dinero, pero se esfumó. Probablemente decidió quedárselo todo. El inspector sacó el teléfono y dio la orden, encontrar a Lucía Torres y detenerla. Unas horas después la encontraron en un apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. El dinero estaba con ella, casi toda la suma, solo unos cientos de euros gastados. Cuando trajeron a Lucía a la comisaría, se veía asustada y desconcertada. La llevaron a la sala de interrogatorios, la sentaron enfrente de Rafael Moreno. Él puso sobre la mesa los fajos de dinero, incautados en el registro. 4.150 euros, dijo con calma, robados de la caja fuerte del restaurante La Granada Dorada. Los encontramos en su apartamento, en un bolso debajo de la cama. ¿Qué tiene que decir? Lucía palideció. Las manos le temblaron. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Yo no quería. No fue idea mía. ¿De quién entonces? De Beatriz. Exclamó Lucía. Beatriz Vidal lo ideó todo. Me obligó. Dijo que si rechazaba, encontraría a otra. Yo solo soy la ejecutora. Ella es la principal. Rafael Moreno asintió e hizo una anotación en el cuaderno. Cuénteme con detalle. ¿Cómo fue todo? Lucía comenzó a hablar rápido, atropelladamente, como temiendo no tener tiempo de contarlo todo. Beatriz se me acercó hace un mes. Dijo que sabe cómo enriquecerse. Que en la caja fuerte de Eduardo siempre hay mucho dinero. Que ideó un plan de cómo robarlo y no ser atrapada. Al principio rechacé. Pero ella insistió. Decía que tengo deudas, que necesito dinero. Y es verdad, tengo créditos que no tengo con qué pagar. Acepté. ¿Qué pasó después? Beatriz dijo que instalaría una cámara en la oficina para averiguar el código de la caja fuerte. No sabía cómo lo haría, pero lo logró. Luego me ordenó comprar una peluca, ropa, todo para parecerme a Carmen Ruiz. Dijo que echaríamos toda la culpa a ella. Que me vestiría con su ropa, robaría el dinero y la culpa recaería en ella. ¿Y aceptó inculpar a una persona inocente? Lucía bajó la cabeza. Sí. Acepté. Beatriz dijo que era la única manera. Que si en las cámaras se veía a Carmen, entonces la policía la buscaría de inmediato y nosotras quedaríamos al margen. Rafael Moreno asintió. Continué. El jueves por la noche vine al restaurante por la puerta trasera. Beatriz dejó la puerta abierta. Me cambié en el almacén, me puse la peluca. Subí a la oficina, abrí la caja fuerte con el código que Beatriz me dio. Cogí todo el dinero, lo metí en el bolso. Salí por la entrada principal. Todo como Beatriz dijo. ¿Y después? Después me quité la peluca, me cambié de nuevo y me fui a casa. Beatriz dijo que debía darle el dinero, que lo escondería en un lugar seguro. Pero me asusté. Pensé que me engañaría, que se quedaría todo. Por eso dejé el dinero conmigo. Quería esperar a que todo se calmara y luego irme a otra ciudad. Rafael Moreno la miró atentamente. ¿Entonces afirma que todo lo ideó Beatriz Vidal? ¿Que usted solo cumplió sus órdenes? Sí. Gritó Lucía. Exactamente. Ella lo planeó todo. La cámara la instaló ella. El código lo averiguó ella. El plan lo ideó ella. Yo solo robé el dinero, pero fue por orden suya. Moreno asintió y salió de la sala.
Unos minutos después volvió con Beatriz Vidal para realizar un careo. La sentaron junto a Lucía. Beatriz miró a su amiga con una mirada fría, despectiva. Me vendiste, dijo en voz baja pero dura. Y tú querías echarme toda la culpa. Respondió Lucía. Dijiste que desaparecí con el dinero. Que no sabes dónde estoy, porque realmente desapareciste. Levantó la voz Beatriz. Habíamos acordado que me darías el dinero y tú huiste. Decidiste quedártelo todo, porque sabía que me engañarías. Gritó Lucía. Desde el principio planeaste dejarme como culpable. Tú habrías cogido el dinero y me habrías echado toda la culpa. Rafael Moreno levantó la mano, deteniendo su disputa. Silencio. Aclaremos por orden. Beatriz Vidal, usted afirmaba que el dinero lo robó Lucía y que usted solo ayudó a averiguar el código. Pero Lucía dice que usted ideó todo el plan. ¿Quién de ustedes dice la verdad? Beatriz apretó los labios. Entendía que había caído en una trampa. Si confesaba que el plan era suyo, recibiría una condena mayor. Si continuaba acusando a Lucía, ésta contaría todo hasta el mínimo detalle. De acuerdo, dijo finalmente. Reconozco. El plan fue mío. Instalé la cámara, averigüé el código, le dije a Lucía qué hacer. Pero ella aceptó. Ella misma quería el dinero. No la obligué por la fuerza. Lucía se levantó de la silla. Mientes. Me chantajeaste. Decías que si rechazaba, le contarías a Eduardo que robo comida de la cocina. Me amenazaste con el despido. Eso no es verdad. Gritó Beatriz. Tú misma viniste a mí. Dijiste que necesitabas dinero. Que estabas dispuesta a todo por ellos. No. Fuiste tú quien se me acercó. Lucía estaba al borde de la histeria. Dijiste que sabías cómo enriquecerse. Que solo había que robar el dinero e inculpar a Carmen. Tú lo ideaste todo. Rafael Moreno levantó de nuevo la mano. Basta. Ambas son culpables. Y ambas responderán. Beatriz Vidal, por organización del robo, por instalación de cámara oculta, por falsificación de pruebas. Lucía Torres, por cometer directamente el robo, por participación en la inculpación de una persona inocente. Sus acusaciones mutuas no cambian nada. Las pruebas están contra ambas. Beatriz bajó la cabeza. Sabía que había perdido. Lucía lloró, cubriéndose el rostro con las manos. No quería, sollozaba. Solo quería dinero. No pensé que todo resultaría así. Pensaban solo en ustedes, dijo Rafael Moreno fríamente. En el dinero, en cómo enriquecerse. Pero no pensaban en que destruirían la vida de una persona inocente. Carmen Ruiz podría haber ido a la cárcel por un crimen que no cometió. Y eso no les importaba. Beatriz levantó la cabeza y miró al inspector. Y a nosotras nos importaba que trabajamos por una miseria, dijo en voz baja pero con rabia. Que Eduardo elogia a Carmen y a nosotras no nos nota. Que ella tiene todo bien y nosotras nada. Solo queríamos justicia. ¿Justicia? Repitió Rafael Moreno. Querían robar dinero ajeno e inculpar a una persona inocente. Eso no es justicia. Es un crimen. Y responderán por él. Beatriz y Lucía permanecieron sentadas una enfrente de la otra. Ex amigas, ex cómplices. Ahora se culpaban mutuamente, intentaban trasladar la responsabilidad, salvarse a costa de la otra. Pero ya era tarde. Las pruebas eran irrefutables. Ambas serían condenadas. Devolvieron el dinero a Eduardo. Arrestaron a ambas camareras. Eduardo Silva estaba sentado en su oficina y miraba los fajos de dinero cuidadosamente apilados sobre la mesa. 4.200 euros. Toda la suma volvió. Lucía añadió todo lo que había gastado en sí misma. Parecía que la justicia había triunfado, pero dentro de Eduardo aún hervía la rabia. No tanto hacia Beatriz y Lucía, ellas recibirían su merecido por ley. La rabia era consigo mismo. Casi cometió un error terrible. Casi acusó a una persona inocente.
Casi destruyó la vida de Carmen Ruiz solo porque creyó en la imagen de la cámara. Cogió el teléfono y marcó el número de Carmen. Contestaron después del tercer tono. ¿Aló? La voz de la chica sonaba cautelosa. Carmen, soy Eduardo. Necesito hablar con usted. ¿Puede venir al restaurante? ¿Ahora? Sí. Es importante. Pausa. Luego. De acuerdo. Estaré en media hora. Eduardo colgó. Debía disculparse. Públicamente. Ante todo el equipo. Era cuestión de honor. Carmen llegó exactamente en media hora. Subió a la oficina, llamó a la puerta. Eduardo se levantó a su encuentro. Pase, siéntese. Carmen se sentó en la silla enfrente. Su rostro estaba tranquilo, pero los ojos delataban preocupación. Eduardo se sentó detrás de la mesa y la miró directamente. Carmen, debo disculparme ante usted. Cometí un error. Cuando vi la grabación de la cámara, decidí inmediatamente que era usted. No investigué, no comprobé los hechos. Simplemente creí en la imagen. Y casi destruí su vida por eso. Carmen escuchaba en silencio. Eduardo continuó. La policía encontró a los verdaderos ladrones. Beatriz Vidal y Lucía Torres. Lo planearon todo de antemano, instalaron la cámara, averiguaron el código, se vistieron con su ropa para echarle la culpa. El plan era casi perfecto. Pero usted tenía una coartada que era imposible refutar. 6 visitas de la policía, confirmaciones documentales. Sin esto ahora estaría sentada en una celda. Carmen asintió. Lo sé. Tuve suerte de que una persona me advirtiera. De otro modo todo sería exactamente como dice. Eduardo frunció el ceño. ¿Quién la advirtió? Un anciano sin hogar. Federico Ramos. Por casualidad escuchó cómo algunas empleadas del restaurante discutían el plan. Y me lo contó. Dijo que necesitaba quedarme en casa y asegurarme una coartada. Le hice caso. Él llamó a la policía todo el día para registrar que estaba en casa. Gracias a él ahora estoy en libertad. Eduardo estaba sorprendido. Un anciano sin hogar. Historia increíble. Pero explica todo. ¿Dónde está esa persona ahora? Carmen se encogió de hombros. Vive en la calle, detrás de los garajes. Viene a los contenedores más cercanos en busca de comida. Cada noche le llevaba comida después del turno. Es una buena persona, solo la vida le resultó difícil. Eduardo reflexionó. Este anciano salvó a Carmen. De hecho también lo salvó a él, a Eduardo, de un error enorme. Eso no se puede dejar sin agradecimiento. Carmen, quiero ayudar a esa persona. Si acepta, lo gestionaremos en una institución estatal de cuidado social. Tengo contactos, puedo acelerar el proceso. Recibirá techo, comida, atención médica. Es lo mínimo que puedo hacer. Carmen sonrió. Por primera vez en varios días. Gracias. Se lo transmitiré. Creo que aceptará. Eduardo asintió. Luego sacó del cajón de la mesa un sobre y se lo entregó a Carmen. Esto es una prima. Por haber permanecido honesta, incluso cuando la acusaban. Por no haberse quebrado. Y además, quiero ofrecerle un ascenso. El puesto de administradora del restaurante quedó libre. ¿Podrá hacerlo? Carmen cogió el sobre, lo abrió. Dentro había dinero, 500 euros. Levantó la vista hacia Eduardo. ¿Administradora? Pero nunca. Es inteligente, responsable, honesta. Sabe trabajar con la gente. Eso es lo principal. El resto lo aprenderá. ¿Acepta? Carmen guardó silencio, luego asintió. Acepto. Gracias por la confianza. Soy yo quien debe agradecerle. Por no haberse amargado conmigo después de todo lo que pasó. Se dieron la mano. Carmen salió de la oficina, bajó. En el salón ya se habían reunido los empleados del restaurante. Eduardo pidió a todos que se quedaran después del turno. Javier Campos, camareros, cocineros.
Todos la miraban con curiosidad. Eduardo bajó tras ella y se puso en el centro del salón. Los reuní para decir unas palabras. Todos saben lo que pasó. El robo, las acusaciones, el arresto. Beatriz Vidal y Lucía Torres robaron el dinero e intentaron inculpar a Carmen Ruiz. Su plan fracasó gracias a que Carmen tenía una coartada férrea. La policía devolvió el dinero, arrestaron a las criminales. El caso está cerrado. Hizo una pausa, luego continuó. Pero quiero decir algo más. Cometí un error. Cuando vi la grabación de la cámara, decidí inmediatamente que la culpable era Carmen. No comprobé los hechos, no investigué. Simplemente creí en la imagen. Eso estuvo mal. Me disculpo públicamente ante Carmen por eso. Y prometo, en adelante confiaré en las personas, no solo en las cámaras. Se volvió hacia Carmen. Carmen, perdóname. Y acepta mi oferta. Desde mañana eres la administradora del restaurante La Granada Dorada. En el salón estallaron aplausos. Carmen sintió que estaba a punto de llorar, pero contuvo las lágrimas. Asintió, sin poder pronunciar palabra. Por la noche Carmen fue a ver a Federico. Llevaba un bolso con comida caliente, gazpacho, albóndigas, pan, empanadillas. Como siempre. Pero hoy tenía otras noticias también. El anciano estaba sentado en su lugar habitual, envuelto en la manta gastada. Al verla, se levantó. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Federico. Le entregó el bolso. El anciano lo cogió, pero no soltó su mano. ¿Todo salió bien? Preguntó en voz baja. Sí. Gracias a usted. Si no fuera por su advertencia, si no fuera por la coartada, ahora estaría sentada en una celda. Me salvó. El anciano sonrió. Simplemente estuve a tiempo en el lugar necesario. Escuché su conversación y entendí que había que actuar. Carmen sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Esto es del dueño del restaurante. Una prima. Por haber ayudado a resolver el crimen. El anciano negó con la cabeza. No necesito dinero. Cójalo. Por favor. Y además, el dueño del restaurante está dispuesto a ayudarle. Puede gestionarlo en una institución estatal de cuidado social. Allí habrá techo, comida, atención médica. ¿Acepta? Federico guardó silencio. Luego asintió lentamente. Acepto. Estoy cansado de vivir en la calle. Quiero pasar el resto de mis días en el calor. Carmen sonrió. Entonces mañana vendré por usted. Iremos a la institución, tramitaremos los documentos. El anciano asintió. Se despidieron. Carmen caminaba a casa y sentía como su alma se aligeraba. Todo terminó bien. La justicia triunfó. El bien venció al mal. A la semana siguiente Federico se mudó a la residencia estatal de cuidado social. Eduardo realmente ayudó, aceleró los procedimientos burocráticos, reunió los certificados necesarios, gestionó al anciano en unos días en lugar de los meses habituales. Federico recibió una habitación individual, 3 comidas al día, atención médica. Carmen lo visitaba cada semana. Traía frutas, dulces, conversaban. El anciano contaba sobre su vida pasada. Resultó que realmente trabajó como guardia de seguridad en una fábrica, luego como portero en una escuela. Su esposa murió hace 10 años, no tuvo hijos. Después de perder a su esposa y el trabajo comenzó a beber, vendió el apartamento bebiendo, acabó en la calle. Pero luego dejó de beber, se recuperó. Pero nunca se quejó, no se amargó. Simplemente vivía día a día. ¿Sabe, Carmen? Dijo una vez, cuando ella estaba sentada en su habitación, toda mi vida trabajé con protocolos, con registros. Me acostumbré a pensar en documentos. Cuando escuché el plan de esas 2 mujeres, entendí de inmediato, hay que contraponerles documentos. Una coartada que sea imposible refutar. Así que se me ocurrió llamar a la policía. Método viejo, pero confiable. Tenía un viejo teléfono de botones que encontré en el metro.
Con él llamaba a la policía. Carmen asintió. Me salvó la vida. Nunca lo olvidaré. El anciano sonrió. Y usted salvó la mía. Si no fuera por su comida, no habría sobrevivido hasta el invierno. Estamos en paz. Se sentaron en silencio, mirando por la ventana. Detrás del cristal caía una ligera lluvia otoñal. Beatriz Vidal y Lucía Torres recibieron sus sentencias. 4 años de privación de libertad cada una. Ambas reconocieron su culpa, devolvieron el dinero, lo que suavizó el castigo. Pero la libertad aún estaba lejos. Carmen trabajaba como administradora del restaurante y lo hacía excelente. Eduardo no se equivocó con ella. Rápidamente dominó las nuevas obligaciones, organizó el trabajo con el personal, mejoró el sistema de contabilidad. El salario se duplicó. La vida se arregló. A veces, por las noches, cuando cerraba el restaurante e iba a casa, Carmen recordaba aquel día terrible cuando Federico la agarró de la mano y le dijo, no ir mañana al trabajo. Entonces se asustó, no entendió qué estaba pasando. Pero confió. Y esa confianza la salvó. Carmen entendió algo importante, en la vida hay momentos en que hay que tomar decisiones sin tener toda la información. Cuando hay que confiar en la intuición, confiar en la persona que puede resultar ser tu salvación. Federico era esa persona para ella. Un anciano sin hogar que la mayoría de la gente simplemente no notaba, resultó ser quien la salvó de la cárcel. El bien no vuelve por magia, sino por personas que saben ver la verdad y actuar a tiempo. Carmen lo entendió por experiencia propia. Y ahora intentaba ser ella misma así, ver la verdad, actuar a tiempo, ayudar a quienes lo necesitan. La vida continuaba. La justicia venció. Y por delante había muchos días buenos. Carmen lo sabía. Se despertaba por las mañanas con un sentimiento de gratitud, por estar viva, por estar libre, por tener trabajo, amigos, futuro. Por haber hecho una vez la elección correcta, creer al anciano y quedarse en casa. Y cada vez que visitaba a Federico en la residencia de cuidado social, le agradecía de nuevo. Y él solo sonreía y decía, nos ayudamos mutuamente. Así debe ser.